¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 3 de Vida Latente. El día de hoy nos acompaña en cabina el maestro Ricardo García Félix, profesor de tiempo completo de la Universidad de Tijuana. Maestro, gracias por estar acá. Y nos acompaña Said Martínez y Ángel en cabina. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de depresión, ¿verdad, Said? Así es, igual introduciendo un poquito, me gustaría plantear la primera pregunta y de aquí empezar a abordar lo que es depresión. Ok, maestro, como fiel seguidor suyo y si se puede decir fan, me gustaría que nos contara desde su perspectiva, desde su mundo, para usted, ¿qué es la depresión? Bueno, para que no suene muy a opinión particular, eh, la depresión en sí es una enfermedad, es un trastorno que es una de las primeras causas de un deterioro significativo que tiene la población mundial ahora mismo. Y es una enfermedad que cualquier persona puede tener y cuya esencia tiene que ver con una tristeza profunda. Por supuesto, a través de este síntoma principal hay otros indicios que nos sirven para poder identificar que una persona tiene depresión. Entonces, más que una opinión personal de que es una depresión, es desde un punto de vista más serio y científico, es un trastorno Okay. que está ligado a un deterioro significativo de las emociones en la humanidad. Ok, perfecto. Igual respaldando lo que comenta aquí el profesor, según la Organización Panamericana de la Salud, la depresión es una enfermedad mental común que afecta a más de 264 millones de personas en todo el mundo. Así que no sería algo fuera de lo normal que una de cada 10 personas en tu núcleo o alrededor de tus amistades en la escuela te diga, creo que tengo depresión, fui diagnosticado con depresión. Pero aquí es un parteaguas donde tú te autodiagnosticas con la depresión, porque al día de hoy la psicología pop, que miras tus publicaciones en Instagram o en las redes sociales, yo concuerdo con esto, por eso tengo depresión, a un diagnóstico profesional, cuando ya dices, ok, sí me tengo que tratar. Claro, esto es una situación de pronto que se sale un poquito de control, miren. A mí me ha tocado escuchar que muchas personas, desde lo que se escucha aquí y allá en un otro video, en Sí, un claro. TikTok, en una red social, de pronto ocurre como una cosa de decir, ay, entonces yo estoy deprimido. Y claro, no vamos a decir que no. Hay personas que gracias a estas pequeñas cápsulas alcanzan a detectar algunas cosas que sí necesitan muchísimo trabajo terapéutico o la atención inmediata en algunos casos. Pero también está la contraparte, mucha gente autodiagnosticada con una depresión que realmente no está ahí, pero con un montón de síntomas que por alguna razón asumieron como parte de una identidad y de una forma de comportamiento. Y esto complica un poco el panorama, ¿no cree, maestro? Es correcto, porque aquí se tiene que tomar en cuenta que esta problemática que mencionas ahí es evidentemente, ¿no? Pero hay una diferencia que se tiene que hacer en términos de lo que yo puedo creer que siento en términos de tristeza a lo que realmente sucede en términos de diagnóstico de un trastorno depresivo. Claro. Entonces, como usted menciona, hay una idea a veces muy generalizada y muy impropia de lo que considera la gente como depresión cuando no es depresión. Quizás tenga algunas características que se parecen a un trastorno depresivo como tal y otras que no coinciden, ¿no? Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en poder establecer eh, mi idea o la idea de otros de cómo se sienten con respecto a la tristeza, porque a lo mejor solamente es una situación circunstancial que está generando un malestar, una incomodidad, una tristeza, que a lo mejor pasa en el curso de las horas o de los días. Pero hablando de un trastorno depresivo como tal, no es una tristeza que pasa. Entonces quizás la gente confunde muchas cosas que tienen que ver con depresión cuando realmente no es una depresión y dejan de atenderse formalmente ante un padecimiento que está latente y que puede perjudicar seriamente su vida. Claro, eso que usted comenta es sumamente importante de contemplar en este panorama tan complejo o
tan diverso respecto a este tema. Una depresión, claro que va a tener muchas cosas que lo van a diferenciar de ser depresión a una tristeza profunda. Por ejemplo, como usted dijo ahorita, yo puedo pasar por una tristeza profunda, pero esta tristeza profunda eventualmente se va a resolver. Sí, claro. Mi vida no se va a ver obstaculizada por mi tristeza profunda. Pero entonces llega un momento en el que algunas personas sí se ven impedidas en sus labores cotidianas o en sus actividades por esta tristeza profunda que no puede salir adelante y que muchas veces ni siquiera se sabe de dónde viene. Y ahí es donde ya estamos hablando de un problema que necesita un tratamiento adecuado, ¿verdad? Así es. Bien, maestro. Entonces, en este panorama hay que contemplar algunas cosas, como por ejemplo, ¿cómo podrían, ahorita lo acabamos de hablar, pero siendo un poquito más específicos, cómo podrían identificar las personas que están pasando por un trastorno depresivo y no necesariamente por una tristeza profunda que eventualmente va a salir? ¿Qué otras cosas ocurren con las personas que pasan esto? Bien, bueno, primeramente, la depresión puede padecerla cualquier persona, en cualquier edad, Sí, claro. cualquier género, y puede generarse por cualquier tipo de circunstancias, de pérdidas laborales, a lo mejor estacionales. Por ejemplo, Claro. en diciembre se disparan mucho los casos aparentemente de depresión. ¿Y por qué digo esto? Porque es cómo se puede manifestar estos otros síntomas de los que usted me pregunta, ¿no? Otros síntomas pueden ser una pérdida de apetito, por ejemplo, o quizás algunas personas le dan por comer más. También pérdida de la capacidad para estar en el sueño, que le llama insomnio, o hipersomnia, dormir de más, dormir de menos. Pérdida de sentido de la vida, pérdida de placer, fatiga, y puede estar ligado a ese pensamiento de querer dejar de existir. Hay en ocasiones también pérdida de peso o ganancia de peso, depende de algunas personas que no comen, pierden su peso sin estar necesariamente enfermos, o ganan peso por comer de más. Ok, aquí comentando, concordando vaya con ambos, me gustaría agregar uno que otro síntoma que en realidad cuando tú sientes que esta sintomatología hace match con lo que puede ser el diagnóstico correcto de una depresión, ya de la enfermedad vaya, se puede presentar lo que es la pérdida de energía o muchas veces el sentimiento de inutilidad. Ese sentir que se da uno de propia mano o se genera vaya de no sirvo para nada o no puedo hacer nada. Esa es como una vocecita en tu interior que no te deja superar esta barrera que tú solito te planteas, que tú solito te metes el pie y te tropiezas, vaya. Sí, esto que comentas ahí tiene también mucha relevancia, puesto que vamos a pensar en qué está haciendo una persona que está deprimida, ¿no? Está pasando por una situación sumamente compleja, muy difícil de entender para sí misma, que en algunos casos sí realmente la ayuda del psicólogo es menester. O sea, si no hay este acompañamiento terapéutico, psicológico y, ¿por qué no?, psicofarmacológico en algunos casos, hay depresiones que no se sacan adelante. No son cosas que pasen de un ratito para otro, sino que necesitan un tratamiento puntual y calificado para poder resolverse. Pero luego hay una serie de cosas que afectan la condición de vida de la persona con depresión. Por ejemplo, culparse a sí mismos por parte de lo que están sufriendo. Este sentimiento de haber perdido algo que fue realmente importante para ellos, que pensaron que a lo mejor nunca iban a perder. Y luego también lo inesperado de la situación, ¿no? Cómo puede ser casi súbito, de un momento para otro, ocurre, invade e incapacita la vida de la persona en muchas áreas. Bueno, de hecho, uno de los criterios para poder diagnosticar el trastorno depresivo tiene que presentarse los síntomas por un tiempo determinado. Sí, claro. Este tipo de cambios emocionales, físicos, alimentación, etcétera, no ocurren de un día para otro, de un momento para otro, ¿no? Es una cuestión que lleva su tiempo y puede deberse a cuestiones circunstanciales, como menciona usted, la pérdida laboral, un ser querido, etcétera. Pero eso se debería, el problema emocional o desajuste emocional que tiene en ese momento, a un acontecimiento en particular.
Pero un trastorno depresivo va más allá que eso. Ok. Eso implica que no solamente una circunstancia haya generado este tipo de síntomas, sino que hayan permanecido durante cierto tiempo. Claro, claro. Porque todos podemos experimentar de alguna manera una emoción, una decaída, un desánimo, pero no me coloca en tener que ser diagnosticado como un trastorno depresivo mayor, Sí. porque se resuelve en el camino, ¿no? Ujú. Entonces, a veces, este tipo de cuestiones circunstanciales que detonan los síntomas se resuelven por sí solos, pero otras no, porque tiene mucho que ver las cuestiones biológicas que en sí mismo el individuo tiene para poder funcionar, que aun cuando se le anime a la persona, se le estimule, se le aliente a seguir adelante en la vida, no funciona porque hay una cuestión bioquímica que necesita resolverse en primera instancia para luego resolverse todo lo demás. Sí, claro, Hablando de la está emoción. este bache en el cual se encuentra la persona que, de plano, sabes que por mucho que yo quiera, hay algo que me jala hacia atrás, o hay algo que me mantiene aquí y no puedo salir. Así es. Corrigiendo un poquito lo que dije ahorita y haciendo también referencia al comentario del maestro Ricardo, sí, esta parte del periodo de desarrollo de los síntomas es importante. Nada más aquí, como aclarando, yo me refería a que hay situaciones súbitas, que de repente una pérdida inesperada ocurre y eso no fue como de un tiempo para otro, ¿no? Nada más Sí. es súbito y se dio la pérdida y ahí es donde se empieza a contar qué Claro. tanto van durando los síntomas, ¿no? Sí, claro. Es Y que- aquí cabría hacer énfasis también en que podríamos estar hablando en algunos casos de depresión mayor y en otros casos de distimia, por ejemplo. Sí. Pues, La forma en que se puede manifestar la tristeza, que es la esencia principal del trastorno depresivo, pues varía, ¿no? Entre distimia, que puede mantenerse durante al menos 2 años, así es. y hacer pues un impacto, un efecto bastante contundente en la vida diaria de la persona. También está la ciclotimia, que también tiene componentes o elementos de tristeza, pero no duran tanto tiempo y va en un ciclo entre me siento bien, a veces me siento muy mal, a veces funciona, a veces no funciona nada, en ese ciclo entre buenas y malas, ¿no? Sí, claro. Y hay episodios depresivos porque son periodos cortos de tiempo en el que la persona se mantiene en un estado decaído de ánimo, entre funciona más o menos o no funciona, y se llaman episodios depresivos. Sí, por ejemplo, en los episodios depresivos puede que 1 mes, 2 meses estoy bien y a 2 semanitas ando en lo más Sí. bajo. Como dicen los chavos, estamos vibrando bajo, o ahorita estamos vibrando alto, pero en realidad sí, pues de primera mano y compartiendo una experiencia, como comentó el profesor Abraham, cuando algo se suscita y cuando algo es inesperado, no sabes cómo reaccionar a ello. Yo hace unos cuantos años perdí a mi abuelo y fue un evento que fue sumamente doloroso y yo supe que poseía la depresión que era diagnosticada, vaya que sí la tenía cuando me la diagnosticaron, porque son síntomas que, sabes que mi hermana pequeña lo nota, mi mamá lo nota, yo que tengo un núcleo que en el cual puedo apoyarme, en ese momento no lo miraba y es como, ok, ¿sabes qué? ¿Estás mal? O ¿cómo te apoyamos? O a lo que quiero llegar en este nuevo, para tocar este nuevo tema, perdón, es el cómo podemos apoyar a las personas, cómo acercarnos cuando tú sabes que algo está pasando y tal vez no eres la persona adecuada o tal vez no sabes cómo acercarte a tu hijo, a tu hermano, cómo llegas a él, cómo haces contacto. Eso es lo que... Bueno, en relación a lo que usted menciona, la forma en la que impacta una situación en una persona puede variar de una persona a otra. Uh-huh. Entonces, para unos una circunstancia determinada puede afectarle seriamente, pero para otros no le repercute en ningún sentido, ¿no? Sí, claro. Entonces, en la forma en que se puede manifestar el síntoma, el efecto en todo esto es cómo podemos acercarnos. Si una persona suponemos que debe de estar triste porque perdió un ser querido y no ha llorado, pues a veces le decimos llora, pues para que te desahogues, te sientes bien. Sí, claro. Pero si la persona no lo considera ni importante ni necesario o no tiene esa forma de reacción peculiar ante tal situación, pues lo dejamos ser, ¿no? Que viva su vida diaria, sus actividades. Lo vigilamos, lo observamos, lo apoyamos, lo alentamos cuando lo hemos decaído.
Y a veces las palabras de uno, el apoyo de uno, el respaldo de uno como familiar, como amigo, puede servir en primera instancia para poder estar al tanto de su estado, su condición y poder animarle. Pero va a llegar un momento en algunas personas, y sobre todo si les afecta significativamente, es que requiere una atención especializada. Sí. Y la atención especializada va desde una atención médica, psiquiátrica, psicológica, por lo menos. Porque en el análisis que se haga de la situación podemos identificar la necesidad principal y entonces ofrecer el apoyo que corresponde. Entonces, para algunos puede ser palabra de aliento, unas palmadas, unos abrazos, un estado de demostración afectiva suficiente, pero para otros no va a ser suficiente eso. Se requiere de una atención farmacológica muchas veces, en ocasiones una atención psiquiátrica que implica internamiento. Sí. Porque estamos hablando de un trastorno, es decir, el trastorno implica un peso importante, significativo del decaimiento del estado de ánimo, más otras afectaciones, ¿no? Que la persona ya no le permite ni funcionar ni adaptarse. Entonces, las palabras de aliento van a ser siempre insuficientes. Sí, claro. Sí, esto que comenta el maestro, de pronto lo podríamos observar también desde las personas que ya están diagnosticando depresión desde la disfuncionalidad, ¿no? Alguien deja de hacer algo y has de estar deprimido. Alguien no va al trabajo, a lo mejor porque ya no le gustó el trabajo. No, es que está deprimido, por eso no trabaja. Alguien no va a la escuela, es que está deprimido. Y no es nada más la disfuncionalidad. Hay que pensar que nuestro síntoma más importante es esta tristeza profunda que no se puede sacar adelante, que no se encuentra a veces de dónde viene, y donde, claro, como dice el maestro, a veces las palmadas, las palabras de aliento o la motivación no alcanza para sacar a esa persona de donde está. Y es ahí donde entra el acompañamiento psicofarmacológico, el acompañamiento terapéutico y pues el tratamiento puntual y calificado, ¿no? Creo que no se le debe llamar depresión a uno o dos síntomas que manifiesta una persona, como tristeza o desgano, fatiga, tener ganas de dormir de más. Es para poder diagnosticarse un trastorno como tal, tiene que recurrir un tiempo, al menos son 3 meses, de 3 a 6 meses, con síntomas activos, en donde esto implica un deterioro significativo en las condiciones diarias de la persona. Entonces no es ni un síntoma ni dos que son propios de la depresión, sino son un conjunto de, sí, claro, más el tiempo y el efecto que le está dejando a la persona en su deterioro de su vida, ¿no? Y el conjunto que puede llegar a variar también, porque no siempre son como los mismos 5 en todas las personas, o los mismos 6 en todas las personas, sino que pueden variar, ¿no? A lo mejor alguien tiene 5, a lo mejor alguien tiene más de 5, y son distintos los que andan presentando. Entonces hay que hacer también un diagnóstico que esté muy bien diferenciado de otras cosas que podrían parecer depresión. De acuerdo. Y aquí vamos a abrir un punto que también creo que es muy importante como tratarlo el día de hoy. Es esta parte de cuáles son los mitos que pueden girar en torno al tema de la depresión. Bueno, uno de los mitos es que la depresión en sí se pasa sola, se cura sola, no se necesita algún tipo de ayuda o acompañamiento especializado, y no es así. Hablaríamos de que no se necesita algún tipo de apoyo especializado cuando solamente es una tristeza, bajo una circunstancia que generó un decaimiento emocional, y eso es todo, y que pasa solo. Pero en términos de lo que implica un estado depresivo es que la persona necesita el apoyo profesional. Ese es uno de los mitos. Uno supone que se le va a pasar al día siguiente, a la semana siguiente, y ya estará como nuevo, ¿no? Y eso puede ser, pero si no es depresión. Pero si es depresión como tal, no va a desaparecer de un día para otro ni una semana para otra, y requiere automáticamente una atención especializada. No hay que tenerle miedo a ese tipo de cuestiones, porque uno supone que estoy deprimido, estoy loco, estoy mal. Y no es así, simplemente es una necesidad que hay que buscar resolver con la persona indicada. Eso es todo. Claro, y este mito lo puede ver uno en consulta. Por ejemplo, yo atiendo adolescentes y adultos, y de pronto te topas a alguien que llevaron la consulta, y por ejemplo un adolescente, y te dicen, bueno, es que esto no es nuevo, ya tiene así mucho tiempo, pero pensé que iba a pasar, ¿no? Y pues no pasó.
¿Y cuánto es? A veces personas que ya tienen un año viviendo, cargando con cosas que son muy imposibles de manejar, pero que hacen un esfuerzo pues muy admirable por salir adelante, ¿no? Por sobrellevarlo. Pero aún así, a veces llegan con muchísima urgencia a la consulta y con mucha necesidad, sobre todo, de ser escuchados. Y esta parte me parece también como muy importante resaltarla. Creo que una de las cosas que podríamos hacer para acompañar a alguien que tiene depresión es apoyarle en escuchar, porque generalmente no pueden hablar de eso que sienten con nadie, ¿no? Claro que no es que todo el mundo sepa brindar una escucha que puede ser terapéutica, pero la escucha de pronto inmediata ya puede ser algo que apoye bastante a alguien que no se siente bien. Y hay que ser pacientes, hay que ser tolerantes, empáticos, no ponernos en la posición de jueces o buscamos que condenar lo que está sucediendo con otra persona. Ya apúrate, ya resuelve eso, ya pasó, ya deja esas cosas. Porque el cómo le afecta a una persona, a una circunstancia, pues varía a otra persona. Y hablando de esto, por ejemplo, ahorita que yo estaba mencionando adolescentes, muchos adolescentes en mi práctica clínica me ha tocado reconocer que sus depresiones se empiezan a expresar desde el enojo y desde algunas conductas violentas o muy desadaptativas, ¿no? Entre las cuales podemos considerar actitudes de pelear con todo el mundo, de pronto por alguna razón que no alcanzan a detectar por qué, pero siempre están enojados y reaccionan muy reactivamente. Y luego a unas conductas que impliquen autolesiones o condiciones donde están afectando a sí mismos, por ejemplo, caer en consumo de sustancias. Así es. Sí, claro. Por ejemplo, ahorita tratando de tocar un mito, quiero regresar un poco a las palabras de aliento y de igual manera al de la depresión pasa sola, la depresión es pasajera. Existe la depresión se puede curar solo con fuerza de voluntad. O sea, si alzas el pecho y tienes la mirada en alto, vas a salir adelante y no importa lo que digan los demás y no importa el cómo te sientas ahora. No, claro que no. Las palabras de aliento sí, son un plus para alguien. Tal vez no significan nada para alguien, pero claro que depende de la perspectiva, del cómo lo esté viviendo. Claro que depende de cada persona, de cada quien el cual sea afectado. Por ejemplo, yo no me sentiría capaz de afrontar una depresión solo con las palabras que mi señora madre me da de ánimo campeón, tú puedes, porque ya lo viví y ya sé de que soy capaz y de que no. ¿Cómo hace ese brinco de una palabra no me ayuda? Yo sé que la depresión se me va a pasar sola al ok, ya vi que no me está ayudando, ya vi que no está pasando y vi que estoy empeorando. Esas palabras pueden servir, pero para personas que no están deprimidas como tal. Sí. Para que están desanimadas, desalentadas, tristes, sí. Pero una persona que está bajo depresión no funciona. Entonces, el tiempo en el que se llega manifestando este tipo de síntomas, si pasan 3 meses, ya no es una cuestión de fuerza de voluntad. Ya no es una cuestión de ánimo, tú puedes y cuenta con nosotros, échale ganas y todo va a mejorar. Sí, es claro, una el cuestión cliché que existe. Ajá, que la persona está en un pozo, metafóricamente hablando, en la que esas palabras no sirven la manera para poder escalar toda esa situación. Se requiere una atención especializada. Entonces, no son palabras vanas, son solamente palabras insuficientes para que surtan un efecto positivo o sobre todo imponente rápidamente en la persona de sacarla de ese estado. Requiere de más que palabras la persona para poder salir adelante en todo esto. Entonces se requiere una vigilancia, se requiere de una observación, una capacidad de escucha, que tenga la persona el apoyo correspondiente para poder ser guiado a la atención adecuada. Una persona con un estado deprimido no es aliéntate, ánimo, vamos a caminar, vamos al cine y todo eso, no va a poder hacerlo porque hay un decaimiento generalizado en la persona, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel social. Entonces las palabras son insuficientes para poder
revertir todo ese daño, todo ese daño que está generando en la persona la depresión. Entonces hay que atenderse adecuadamente con especialistas. Sí, aquí me gustaría enfatizar que muchas veces las personas que realmente están cursando por una depresión mayor o por cualquier otro trastorno que sea grave, generalmente tienen que ser llevados por alguien a la consulta. No tienen a veces la capacidad, los recursos necesarios o la disposición para ir por sí mismos a la consulta, ¿no? Casi siempre son llevados por alguien que dice, es que ya de plano no puedo, no sé qué hacer, me veo sobrepasado por esto y creo que ocupamos ayuda, ¿no? Y entonces llegan a la consulta por estas razones. Y haciendo también referencia a algo que me pareció sumamente importante que dijo usted, maestro, es que a veces, por ejemplo, las palabras de aliento de las personas pueden ser insuficientes, pero también hay que pensar en que las palabras de la persona con depresión también pueden ser insuficientes. No alcanzan a entender emocionalmente lo que está ocurriendo dentro de ellos, no lo pueden gestionar, no pueden decir por qué esa tristeza es así de compleja, de dura, de difícil, o por qué ese enojo también, o eso que estén sintiendo que esté causando como revuelto dentro de ellos, se esté saliendo de control. Y ahí es donde algunos de los familiares también muestran que dicen, bueno, es que como que me quiere decir algo, pero no me dice nada. Y esto me asusta mucho porque no le entiendo y no sé qué hacer, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya después llegan a la consulta. Y pues qué bueno que llegan a la consulta, pero de entrada sí tal vez estaría como, no estaría de más tener un conocimiento por lo menos básico de lo que son las emociones y poder identificar ciertas dificultades emocionales por las que alguien está pasando. A lo mejor no es una cosa que todos puedan hacer, porque realmente las emociones son complejas, no son tan sencillas de identificar, pero si vemos que una conducta que no es muy normal persiste por más de 2 semanas, entonces ya hay que ponerle atención, una atención que es un poquito más necesaria de no soltar, porque probablemente nos estén avisando algo, algo que no va bien. Y quizás estos indicios han estado ocurriendo por mucho tiempo y a lo mejor los hemos pasado desapercibidos porque creemos que así se comporta, así es esta persona. Sí, el caso de, es que duerme mucho, es que no, siempre está ahí en su cuarto. Bueno, a lo mejor pueden ser normales, pero a lo mejor no. Y hay que monitorearlos. Exactamente, ese es el indicio. Cuando una persona tiene un problema, se manifiesta. Una enfermedad está ocurriendo, se está manifestando en algún síntoma, ¿no? Sí, claro. Entonces quizás ese aislamiento, esa soledad, esa tristeza o ese enojo es la forma en que se está manifestando una problemática y que no se está identificando como tal. Entonces uno supone que va a pasar. Por ejemplo, el nivel más difícil o complejo de la depresión es el acto que lleva a la persona a quitarse la vida. Y esto ocurre no de un día para otro. Esto viene manifestándose durante un tiempo. Sí. Con expresiones verbales, la vida no tiene sentido, mejor que me muera y lo que sea. Entonces la gente que escucha dice, no, pues anda mal, se le va a pasar y el asunto. Entonces va dejando un rastro la persona en el tiempo de muchos indicios en que se pudo haber hecho algo desde mucho tiempo atrás y no se hizo porque se descuidó y luego termina entonces en algo más complicado, ¿no? Entonces revisar, escuchar las expresiones verbales, su vestimenta, su comportamiento, su rendimiento académico, su socialización, los asuntos laborales, asuntos familiares, porque ahí puede manifestar de alguna manera el indicio o muchos indicios en que algo no anda bien. Y como dice el maestro, pues sí hay que observar esos 2 semanas o más donde se pueden manifestar estos síntomas o indicios y prestar atención serio, ¿no? Nada se debe de pasar por alto, se debe de desestimar. Sí, claro. Por ejemplo, hay algo que mencionó el profesor Abraham que me causa mucho ruido, y no para mal, sino porque digo, ok, puede que hasta yo haya caído en ese cliché. Por ejemplo, supongamos tal escenario, ¿no? Está este chavo que todos los días va a la escuela, cuando regresa todos los días le dice buenas tardes a su mamá y se encierra en su cuarto.
es un escenario común para la mamá y para el hijo. No hay ningún tipo de cambio notorio. Pero puede que en la rutina del, ok, un día ya no le dije buenas tardes a mi mamá, un día ya no le dije ya no la quiero, o tal vez simplemente se me pasó. Mi mamá puede optar por esas dos opciones. Ya no me quiere, o se le pasó, o está estresado. Es normal, es un chavo que está estudiando. Tal vez le fue mal en la escuela. Pero ya cuando, azota la puerta, ahí puede que sea un factor, ¿no? Que la mamá note, antes la cerraba con delicadeza y ahora la azota. Ya sea un poquito de odio o de enfurecimiento, no sé cómo interpretarlo. Pero ¿qué tan notorio debe de ser un cambio en esa rutina para que la mamá, el papá o el ambiente en general lo note? Por ejemplo, yo que soy una persona, me considero una persona tranquila. Si yo azoto una puerta al salir de un salón, o si yo no saludo a mis maestros un buenos días o tengo un buen día, ya sé que yo algo tengo mal, o mis amigos ya saben que yo ya tengo algo mal, o de plano el profesor hizo algo para que me cayera mal. Pues no, no. Pero ¿qué tan notorio debe de ser? Por muy pequeño que sea, o tiene que ser algo extremo. Bueno, en ocasiones es manifestar un tipo de comportamiento, personalidad o actitud totalmente distinta a la forma de vida cotidiana que tiene la persona. Entonces, la gente nos conoce de cierta forma, de cierta manera, y cuando nos comenzamos a comportar distinto, entonces cuando sería el momento de... Pero no todo tenemos que patologizarlo o complejizarlo como tal, simplemente a lo mejor fue un momento circunstancial, pero si siguen esos comportamientos distintos, esas constantes en el tiempo o agravantes en el tiempo, entonces es momento de hacer alguna indagatoria, porque un problema cuando aparece se puede mantener y agravarse. Entonces un comportamiento de azotar la puerta, de golpear, responder, desobedecer, retar a los padres o a los maestros, pues puede ser circunstancial, que pase un día para otro, una negociación, un perdón y listo. Pero si se mantiene en el tiempo o se agrava o muta en otras formas de comportamientos distintos poco habituales en la persona, ahí es momento de prestar atención. Hay otros mucho más sutiles, mucho más escondidos y mucho más enmascarados, que están ocurriendo cambios y que no se ventilan, no se exteriorizan, ¿no? Pero en alguna manera, en algún sentido, va a aparecer algo. Ya sea en el cambio de vestimenta, las amistades que uno tiene, la música que uno escucha, algún detallito puede ser el indicio. Muy enmascarado, muy sutilmente encubierto, pero puede estar ocurriendo algo. Y hay padres que no notan estas cuestiones por lo sutil que está sucediendo o por lo poco valorado, poco interesado que tienen para poder abordarse en estos pequeños cambios, ¿no? Claro, aquí podríamos agregar también que de pronto, como dice el maestro, hay padres que no alcanzan a notar este tipo de cosas, pero también hay padres que son muy intuitivos y que estas cosas las notan rapidísimo, ¿no? Oye, algo no anda bien, ¿qué onda? Vamos a hablar. Y hay papás que son así, o mamás que son así, pero de pronto habrá unos que a lo mejor lo notan y no tienen esta confianza del acercamiento, no saben cómo hacerlo, y de pronto pues sí dicen, bueno, algo no va bien, creo que lo tengo que llevar a la terapia. Y bueno, por alguna razón terminan en terapia, que eso está muy bien, pero también podríamos pensar un poquito en que si lo alcanzan a notar antes, a veces no necesariamente hay que acabar en terapia, ¿no? Puede haber otras opciones, por ejemplo, algunas actividades que sean realmente de interés para la persona, que ayuden a desfogar un poquito las emociones que se vienen cargando, que ayuden como un modo de depuración. Hay muchas actividades que son terapéuticas, que no son precisamente la terapia. Y a mí siempre me gusta enfatizar que la terapia es una de las principales soluciones, pero no siempre es la única. Aunque puede ser necesario en un principio, a lo mejor no hay que mantenerla por tanto tiempo, ¿no? Dependerá ahora sí de la gravedad, cada cabeza es un mundo distinto, asimila distintos los síntomas, pero hay diferentes formas de trabajar con ello. Y si alguien tiene que ir a terapia, me gustaría agregar que no se asuste. La terapia siempre es un espacio seguro y se trata de buscar una manera de salir adelante de esta situación que es complicada. Entonces, la terapia es un recurso que se puede llegar a aprovechar muy bien y a utilizar muy bien a favor
de aquello que no se está alcanzando a expresar o a ser tan consciente o a vivenciar en las maneras más adecuadas. Con esto, pues ya estamos en tiempo el día de hoy. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno tenerlo por acá y que nos comparta este conocimiento que usted tiene del tema. Said, muchas gracias por tus comentarios. Un placer siempre. Y las experiencias que compartiste por acá. Y pues bueno, no se olviden, por favor, si alguien gusta comentarnos alguna situación compleja que tenga, claro, de manera totalmente anónima, lo puede hacer en nuestro Insta, vida.latente. Y si alguien quiere sugerir algún tema, por favor, también nos pueden enviar por ahí sus comentarios o quieren mandar algún saludo o algo, ya saben, con confianza. Y pues que no está de más agregar, si alguien siente o está cursando por alguna situación que necesite atención, si se acercan a nuestra coordinación de psicología, siempre podemos ayudarles a canalizar con algún terapeuta. Bueno, pues esto fue todo en nuestro episodio de Vida Latente, Depresión. Nos vemos en el siguiente episodio.